Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí sí, un gusto que estén acá en la Biblioteca Municipal de Providencia en una actividad más dentro de los conversatorios de LDP Magazine que se han enmarcado en este 2024, que ya llevamos 2 años ya haciendo estos conversatorios, pero originalmente hemos hecho más antes del estallido social. Estamos acá en el Parque de la Escultura, otras cosas por acá, en los cafés literarios. Siempre hemos estado acá apoyando todo lo que es arte, género fantástico, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día nos acompaña Andrés, que para hablar un poquito más de las evoluciones. Así que con otra mirada refrescante. Así que les damos las gracias por estar acá, por parte tanto de LDP Magazine y también por parte de la biblioteca. Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Andrés Villavicencio, soy presidente de la Sociedad Paleontológica de Chile y respondiendo a esta invitación de la Biblioteca de Providencia y LDP Magazine de hablar acerca de la evolución y con este apellido que le ha puesto Roberto, otros rumbos que me parecen muy adecuados, eh, que termina siendo muy interesante poder mirar tanto un poco la evolución como también las posibilidades que tiene, las posibilidades que tuvo y las que vendrán. Y para eso, bueno, siempre... Aquí estamos. No me toma. Pincha la esferita de la pantalla, por favor. Ahí está. ¿Cierto? Una de las grandes posibilidades para hablar acerca de otro rumbo de la evolución lo entregan todo lo que tiene que ver con ciencia ficción, pues estos relatos fantásticos, que en este caso el relato fantástico debe llevar cierto sustento, algo que no es solamente porque la ciencia ficción sin sustento tiene un carácter mucho más mitológico. Por lo tanto, al enmarcarlo dentro de posibilidades es cuando yo le entrego este ámbito de ciencia ficción y desde ahí nosotros nos vamos encontrando, sobre todo mirando hacia la estrella, con posibilidades que ha tenido la evolución, que podría tener, ¿cierto? Cuando hay una precaución que uno debe tener, cuando uno habla en términos de ciencia, es que cuando uno utiliza la palabra podría, la respuesta es siempre sí. O sea, ¿podría alguien volver de la muerte? Podría. Hasta el minuto no se puede. Y nada nos indica que se va a poder, pero podría. Decir, entregar ahí una negación es falso, porque todavía no lo sabemos todo. Por lo tanto, si podrían haber vida extraterrestre, claro que podría. Conocemos alguna, hasta el minuto muy poco, pero algo hay. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a hacer para mirar otro rumbo es mirar hacia la estrella. Y aquí, evidentemente que la ciencia ficción nos da un gran paso. Cuando miramos la ciencia ficción nos empieza a entregar estas ideas de seres que habitan en otro lugar. ¿Estás viendo ese? Sí. De seres que habitan en otro lugar, exactamente, Mars Attack, o por ejemplo, ¿se lo ubican, no? Sí. Star Trek, hay un Gorn, ¿cierto? Esta posibilidad de esta vida en otros planetas, en otros mundos muy similares. Ese es más difícil, ¿no? Doctor Who, muy bien. ¿Cómo se llaman los Yugoks? Exacto. Son como una policía galáctica, así. Esta película que tiene cierto aspecto muy interesante antes de que se convierta en un comercial de Head and Shoulders. La película se llama Evolución. Y este es un animal que está intentando sobrevivir aquí. Entonces, este es vieja escuela. Capitán Futuro. Capitán Futuro. Ahí está con el comandante Ezra. Esta visión de cómo era la vida conviviendo en la galaxia. O este que es mucho más popular. Star Wars. También todo esto a mí me lleva a la siguiente reflexión: ¿por qué todos parecen humanos? ¿Por qué todos parecen la mezcla de un humano con una rana, con un rinoceronte, con un ave? Absolutamente todos parecen humanos. A todo esto, ese volador que está por ahí, ese no tiene ningún sustento físico. Si en realidad esas alas pudieran funcionar, saldrían solas. Digamos, nuestros centros de fortaleza se producen en el contacto de los miembros con el esqueleto axial, que se llama aquí el central. Y aparecen siempre esta cintura escapular o pélvica que necesita aglomerar cierta concentración
para que la masa pueda ser sostenida. Y si ustedes miran esa alita, no tienen ningún lugar al cual asirse, serían totalmente adornos, Sí. que es algo que a uno les salta en la duda cuando aparecen los dragones. Sí, oye, un pequeño paréntesis. A ver, ¿qué es ciencia ficción? Siempre nos preguntamos, ¿qué es ciencia ficción? ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué es para ustedes ciencia ficción? Diga. Ya. Sí. A ver, ciencia ficción, en palabras simples, es una palabra compuesta por ciencia y ficción. Ciencia toma todos los ensayos científicos, experimentos, teorías, los envasa todo y los inguye con ficción, con relatos ficticios. Entonces existen dos corrientes dentro de la ciencia ficción que son las más comunes, que es la fría o la caliente, como se llama muchas veces. La fría, para que ustedes tengan una idea, 2001, Odisea en el espacio, que se basa con todo el rigor científico de cómo sería un viaje espacial, sin sonido, sin oxígeno en el espacio, sin ningún elemento que adorne todo esto. Por eso 2001 es la madre de las películas de ciencia ficción moderna. Y la Space Opera, que está dentro de la categoría de, de las calientes, que ya no... también es mucho más suelta, por llamarla, no tan estricta como la fría, la cual, o dura o blanda, también se llaman igual, la cual empieza a mostrar cualquier cosa. Se aceptan los ruidos en el espacio, fuego, aceleración. Recordemos los cohetes de Flash Gordon, ya es Calle Carné, se veía detrás en el espacio como salía fuego, cosa que es imposible. Entonces, esa es más blanda y acepta cualquier otra cosa y no es tan dura y estricta como la dura o fría, como queramos llamarlo. Entonces, esa es más o menos la estructura de la ciencia ficción, que en cierta manera es un reflejo de nuestra sociedad, ya sea en el pasado, el presente o en un futuro, y es una crítica a esta misma. Por eso hay tantas historias actualmente utópicas. Entonces la gente dice, no, si es utópico, no tiene nada que ver con ciencia ficción. Es ciencia ficción, porque está dentro del mismo género. Está el cyberpunk, steampunk y un montón de géneros y subgéneros. Alien es una cruza de género. Ciencia, terror, que se juntan y tenemos la ciencia, terror. Punto. Entonces, esa es manera que se maneja la ciencia ficción para que tengamos una idea más o menos clara de esta. Así que ahí tienen un canapé. Algunas de las cosas que yo las tengo programadas como para que las podamos observar, pero eso era como el primer centro. ¿Por qué todo esto que tiene que ver con ciencia ficción y pensar de la vida fuera de nuestro radar siempre termina siendo hominizada? Hay un punto central al cual nosotros, un prisma por el cual observamos, y ese prisma tiene que ver con lo que nos rodea, con nuestro planeta, con nuestra experiencia evidente. No es imposible que nosotros tengamos un conocimiento que no se relacione con nuestra experiencia. De alguna manera tenemos que relacionarnos con algo para aprender de aquello. Entonces, en esa perspectiva yo dije, bueno, si vamos a hablar de otro rumbo, primero tenemos que revisar cuál es el rumbo real de nuestro planeta, cómo se ha manifestado la evolución, que la evolución es llamada como teoría, pero en realidad teoría en la ciencia no es algo hipotético, no es algo que podría ser o no podría ser. Una teoría es algo que yo puedo mostrar y demostrar. Eso es una teoría. Si yo lo puedo mostrar, pero no plenamente demostrar, es una hipótesis. ¿Okay? Todas las teorías son sólidas, pero siempre tienen posibilidades perfectibles. Es decir, la teoría de la evolución todavía no está totalmente conocida. Hay muchas cosas que nos faltan porque las variables son tantas que todavía no lo logramos comprender, no las logramos predecir. Eso es. Pero ya es sólida, es un hecho. Y dentro de esto, bueno, el gran artífice, ¿cierto?, es Darwin y Wallace, que eran dos científicos británicos, y Darwin sacó el libro un mes antes, y por eso todos hablan de la teoría de Darwin, la teoría de Darwin y Wallace, que plantea un poco esto de esta imagen clásica, de que vamos cambiando con el tiempo, lo cual es un error.
Es un error. La evolución no tiene que ver con que los seres vivos cambien. De hecho, ningún ser vivo jamás cambia. Nace y muere siendo fiel a sí mismo. Pero el gran punto es que al paso de las generaciones, algunos van desapareciendo. Y los que desaparecen no se reproducen. Evidentemente que todo aquel que muere ya no puede dejar más descendencia que la que dejó hasta ese plazo. Por lo tanto, los que siguen vivos tienen descendencia. Y la descendencia siempre se parece a sus progenitores. Ya sea descendencia monoparental o biparental. ¿Cierto? Hay organismos que se reproducen por división. Y ellos se parecen siempre a la célula madre o al organismo madre. En cambio otros por biparental, donde tienen un padre y una madre, que pueden ser dos madres o padres dependiendo de la especie, hay unas cosas bien raras, pero el punto central que la evolución, que el que se muere no sigue participando. Por eso las grandes extinciones producen saltos evolutivos. No es porque desaparezcan los animales y aparezcan otros nuevos, sino porque aquellos que estaban en segundo plano son los que tienen persistencia a sobrevivir. Generalmente las extinciones en nuestro planeta, lo más pequeño y que es capaz o de quedarse dormido durante mucho tiempo o preservar el calor, sobrevive a las catástrofes. El mundo, como dice una canción, y el mundo está a favor de los pequeños, termina siendo real en la naturaleza. Todos hemos escuchado que si hay una gran catástrofe van a sobrevivir los ratones, las baratas y las palomas. Y eso algo de razón tiene. Era al lado. Ahí está. Lo que sí es seguro de que todos los seres vivos que habitamos en este planeta tenemos cosas comunes entre nosotros. Estas cosas comunes nos van enlazando. Nosotros ahora hablamos, ¿cierto? Se habla de que tenemos ancestros comunes que nos reúnen y nos van convocando en ciertos aspectos que vamos heredando. Como por ejemplo, los mamíferos todos tenemos pelo, no todos. O sea, hay mamíferos que ya han perdido el pelo porque son muy viejos o porque su especie ya no lo tiene. Pero las ballenas en el vientre materno tienen pelo. Pues los elefantes nacen peluditos. Así como también, por ejemplo, las aves. Las aves también tienen características que son solo de ellas, como por ejemplo atrofiar un ovario. Todas las aves hembras atrofian un ovario para reducir peso. O en el caso de, pongamos, por ejemplo, acerca de los tiburones, que no tienen huesos, tienen articulación, perdón, todas sus estructuras físicas son de cartílago. La articulación, todas sus estructuras duras son de cartílago. Entonces me devolví, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos en común todos? Es ciertas enzimas que permiten fabricar proteínas para establecer tanto las cadenas de ARN como de ADN. Parece como medio denso, pero esto no es tan así. Todos pescamos ciertos elementos que han sido integrados desde el comienzo de la existencia de la vida a nuestro cuerpo, a lo que somos, nuestra identidad. Y no solo para establecer el ARN y el ADN. Todos los ADN tienen al interior de la célula ARN que funciona y establecen vínculos, sino que también todas las enzimas que utiliza el ARN y el ADN son pegadas a la izquierda. Todas las enzimas en nuestro planeta pueden ser pegadas a la izquierda o a la derecha. Y es la misma enzima. Todos los seres vivos usamos las pegadas a la izquierda, y esto lleva a preguntarnos, ¿y por qué? Bueno, porque aparentemente hubo un grupo de seres vivos primigenios, que todavía no se sabe si surgieron aquí en la Tierra o vinieron desde afuera. Es posible que hubieran llegado en un asteroide, es posible. Acuérdense que en ciencia podría haber llegado, sí, podría haber llegado. Podría haber surgido aquí también. Hay algunos autores que dicen que la vida es persistente en el universo. Por lo tanto, en cada lugar que se pueda dar, se va a dar. Las bacterias, todas están emparentadas por algunos elementos químicos que comparten, por muy distintas que sean. Hay bacterias que son totalmente asesinas y otras que son muy amigables para nuestra existencia. Y ellas contienen elementos comunes. También, por ejemplo, en el caso de los hongos, el grupo de los fungi. Hay hongos que viven al interior nuestro, fuera nuestro, que comen madera quemada, que comen deposiciones, pero todos ellos tienen elementos comunes. En este caso los hongos, por ejemplo, la quitina para establecer membranas celulares. También en este caso los estos son seres vivos, no, estos no son, son
¿cómo se llaman estos? Protozoos. Todos los seres microscópicos unicelulares también contienen elementos comunes que vienen desde un ancestro primigenio. Las plantas también provienen de un ancestro común. Todo proviene de un ancestro común y esto ha ido marcando el destino de nuestro planeta a pesar de que se vayan separando y se vayan distanciando. Entonces, cada uno de estos destinos ha ido siendo marcado desde el minuto en que aparecen. Vámonos, por ejemplo, en el caso de los vertebrados, los animales, más que los vertebrados, los animales. Los animales, cuando somos muy, muy pequeños, apenas después de la concepción, hay dos rumbos que se toman. Hay unos que forman primero la boca y otros forman primero el ano. Y eso es bien raro, esto se pudo descubrir gracias al microscopio. Esta vuelta tan grande tiene que ver con lo que va a suceder después en el desarrollo de todos estos seres vivos. Los que forman primero la boca, está el grupo, acá están ahí los protostomados, no se ve el brillo, protostomados, el desarrollo protostomado, que nos va a llevar a, por ejemplo, los gusanos, los insectos, los quelíceros, antes le decían arácnidos, y los deuterostomados nos va a llevar al mundo de las estrellas de mar, de la rana, de nosotros, somos deuterostomados. Y aquí vemos que en un comienzo, en ambos grupos, son todos radiados. Tienen esta forma de ser donde parecen como algo circular, sin tener izquierda o derecha. Se ven como un pastel, al cual donde yo lo corte me va a tocar lo mismo. Tienen órganos compartidos, como por ejemplo una medusa, que las medusas uno las mira y son transparentes, pero las medusas piensan. ¿Cómo piensan? Tienen una gran capa neuronal que las cubre. Sin embargo, en ese grupo de las medusas aparecen también los insectos, es del mismo grupo. Y en nuestro grupo, donde están las estrellas de mar, también aparecemos nosotros. Eso es muy particular porque aparece en la naturaleza, estamos hablando hace más de, por ahí cerca de los 800, 900 millones de años, aparece esto que se llama bilateria. La bilateria es un gran salto en la evolución y se produce de manera convergente. No pertenece a un ancestro, sino que cada uno lo desarrolla, porque la bilateria te entrega algo fabuloso, y es que es un repuesto. Entonces nosotros sobrevivimos con un cuarto de pulmón, y tenemos dos. Sobrevivimos con medio riñón, tenemos dos. Todos tenemos dos. ¿Por qué? Porque estamos divididos a la mitad. Entonces, la primera división celular divide dos que se van a convertir en dos partes y van a estar pegados. Y esto le pasa también a una hormiga. Entonces, esta unión bilateral entrega una alternativa que lo podríamos observar en cualquier lugar del universo. O sea, sería muy óptimo para cualquier animal en el universo y a futuro también en nuestro planeta ser bilateral. Para ser un animal complejo. Para ser un animal simple, ser urbilateria o radial o tener formas que no sean bilaterales sería básico, pero de subsistencia más segura. Lo digo de otra manera, es más costoso sobrevivir siendo un bilateral que siendo un radial, pero te ofrece garantías que no te da el radial, como por ejemplo tener órganos más desarrollados y tener un mayor desarrollo con el entorno, tener mayor impacto con el entorno. Entonces nosotros vamos a ver que en ambos grupos hay desarrollo bilateral, tanto acá en la mariposa como arriba del Homo sapiens, los peces, desarrollo bilateral, que permite, dentro de otras cosas, una acumulación neuronal importante. Hay un científico norteamericano que, tomando el trabajo que hizo Carl Sagan hace poco, que se llama David Keeping, juntó un grupo para hablar acerca de la vida fuera de nuestro planeta. ¿Puede existir vida fuera de nuestro planeta? Bueno, él dijo, los soles no todos están acompañados por planetas, pero aquellos que están acompañados por planetas, cierto tipo de soles, soles mayores, amarillo, no tan potente como otros, sino que como el nuestro, nuestro sol tiene algo así como 5.500 millones de años y un sol vive casi 9.000 millones de años. O sea, no es un joven.
ya tiene un buen pasar. Y eso ha hecho también que su intensidad baje, pero también que la intensidad de todos los fragmentos que existen se reduzca. En un comienzo nuestro planeta estaba siendo bombardeado por asteroides y todo eso, y eso se ha ido reduciendo porque toda esa materia se ha ido perdiendo y ha dado estabilidad a la vida. Entonces, él dice, haciendo cálculos, que en los sistemas solar con planetas rocosos, dentro del anillo de vida de cada 9 planetas, habría vida en uno. Vida. Aquellos planetas que tengan océanos líquidos con más de 4.000 millones de años, podría haber vida inteligente. Que eso vamos a discutirlo después, qué es lo que es vida, qué es lo que es vida inteligente. En cada 3 de los que existan océanos líquidos, podría haber vida inteligente. Pero las civilizaciones son muy poco probables, porque no es lo mismo decir un animal inteligente que un animal con tecnología. Son cosas bien distintas. Ahora, si nosotros nos tomamos de esto, podríamos preguntarnos, ¿y la vida egoísta? Siguiendo un poco, no sé si han leído alguna vez el libro El gen egoísta de Dawkins. Dawkins plantea de que el ser humano ha tenido el éxito y la preponderancia que ha tenido en nuestro planeta debido a un gen egoísta que permaneció, y eso le permitió imponerse sobre los otros homínidos y sobre las otras especies y establecerlo. También toma un poco, el que creó el sistema capitalista, que fue Adam Smith, en un libro que se llama La riqueza de las naciones, dice que lo único que es común a todos los seres humanos es el egoísmo, y que es el valor que puede sustentar nuestra sociedad. Y esto es raro, pero cuando uno lo analiza, en verdad, en el comercio, la base del comercio es el egoísmo. Yo te doy algo solo si me das algo. Si me conviene hacer negocios, nadie hace negocios altruistas. Nadie paga más de lo que debiera pagar porque quiere ser bueno con el mundo. No, de hecho, hace algunos años un asesor financiero me decía, mira, así funciona hoy día. Tienes que hacer un buen negocio para ganar tanto dinero que tú puedas ayudar a quien quieras ayudar. Pero un negocio no sirve y no se sustenta, no nace para ayudar a las personas. Eso no sirve, se desploma. Entonces, la idea de la vida egoísta, como el libro de Dawkins en el 76, es extraño preguntárselo si va a aparecer en otros lugares. Si aparece, lo más probable es que desemboque en una organización de ese grupo y termine siendo una civilización. Porque supongamos, hola, adelante, supongamos que alguien quisiera visitar otro lugar. Tú tienes varias alternativas. Si nosotros aquí nos quisiéramos ir a una isla del Caribe, podríamos querer ir a descansar. Pero lo más probable es que haya algo allá que necesitemos y queramos. Que nosotros queramos para nosotros. Ya sea comer rico, ya sea no hacer nada, que nadie te moleste, pero la intención es egoísta. Lo cual es la gran pregunta. Si fuéramos visitados por algún ente de otro planeta u otro sistema solar, ¿qué querría de nosotros? Porque la experiencia en nuestro planeta indica que cuando llegan nuevas civilizaciones, la que más sufre es la civilización que estaba en el lugar, desde que aparecimos. Desde que aparece el Homo sapiens empiezan a desaparecer los homínidos en África. Cuando llega a Europa desaparecen los Homo neanderthalensis, y a donde hemos llegado todos comienzan a desaparecer. ¿Por qué no preguntarnos qué pasaría si llegara alguien aquí? Correcto. O si nosotros llegáramos a otro lado. Sí. Ya, si nosotros pudiéramos, voy a poner un ejemplo, encontrarme un planeta exactamente igual a la Tierra, pero sin vida inteligente o sin vida civilizada. Ir allá, aun cuando ningún animal nos cause daño, estornudar podría significar una gran extinción de ellos. La guerra de los mundos, ya lo dijo. Claro, la guerra de los mundos, como lo plantea. Y este científico, este joven, ha establecido que hay más de 50.000 millones de planetas habitables en la Vía Láctea, habitables, que reúnen ciertas condiciones como para poder establecer una colonia en ellos. Por supuesto, por la cantidad de soles que hay en nuestra, y solo pensando en la Vía Láctea, sin pensar de ir más allá. Esto no quiere decir que podamos salir mañana, porque, como a mí bien me explicó un astrofísico, es mucho más fácil viajar al futuro que lograr llegar de aquí a otro sistema solar. Por la cantidad de energía que hay que derrochar, sería más fácil salir a dar una vuelta alrededor de la Tierra y podríamos volver una hora hacia el futuro, en un par de minutos.
Pero eso, esa energía no nos alcanzaría para llegar hasta otro sol. Así que es algo complejo. Si alguien llega es porque realmente manejó toda esa situación energética a niveles que ni siquiera los pensamos. En Star Trek, cuando hay una película, o sea, una serie, Star Trek, que es la primera nave, la primera generación, algo así, ¿no? Y en donde lanzan la primera nave al espacio y una mujer vulcana, una científica, mira el motor que hicieron para esa nave y dice, qué lindo. Allá los niños en Vulcano construyen motores como ese. A la larga terminaríamos como eso, ¿no? Hoy si quieren decir algo, por favor. Sí. ¿Qué es lo que es el anillo de vida? El anillo de vida es lo que se ha establecido. Se pensaba que la Tierra era el anillo de vida, ¿ya? Incluso yo logré escuchar cuando era niño de que decían que si la Tierra estuviera 1 metro más cerca del Sol o 1 metro más lejos, se podría quemarse o congelarse, lo cual es una mentira del porte un boque. Nosotros vivimos unos periodos que se llaman los siglos de Milankovitch, que durante 100.000 años nos vamos apartando de la órbita y luego nos vamos acercando a la órbita. Eso es permanente y ha sucedido desde que se formó nuestro planeta. No tenemos una órbita fija, no estamos amarrados con un cordel al Sol. Y esta elipse a veces se hace más larga, más corta, se va compensando, pero no es algo fijo. Por lo tanto, eso también produce alteración en nuestro planeta, pero es normal. Ahora el anillo de vida va desde Venus perdón, hasta Marte. Eso es lo que está comprendido como el anillo de vida, que por circunstancias ajenas a la voluntad del planeta Marte, hace más o menos 3.800 millones de años sufrió el choque de un asteroide del porte de nuestra Luna, que lo volvió. Marte está deforme, tiene una cara casi plana, al otro lado un volcán gigantesco, el Monte Olimpo, y tiene unas lunas que parecen maní. Ese fue fruto de ese impacto y ese le robó gran parte de su atmósfera y produjo una gran extinción, pero ahí parece que algo había. Pero desde Marte a Venus, y Venus es un planeta con gran cantidad de gases invernaderos, pero que en algún minuto, hace algunos millones de años, fue como la Tierra. Era igual, un planeta azul, perdón, no lo puse en silencio. Pero ¿cómo no? Sí. Y el otro punto importante, que dentro, a pesar, ahora se está hablando no solo de anillas de vida, sino también de planetas capaces de albergar sitios que puedan sustentar la vida. Como por ejemplo, está Júpiter o el mismo Saturno, ¿cierto? En Júpiter nosotros podemos encontrar, y en Saturno, varias lunas que gracias a la cercanía con el planeta, no es que el planeta les dé temperatura, pero han logrado conservar núcleos incandescentes, núcleos muy, muy calientes. Y estos núcleos calientes permiten que el agua no esté congelada. Entonces tenemos, por ejemplo, Venus, que es el planeta más cercano al Sol, en donde se ha encontrado fosfano en las nubes, lo cual se produce con la presencia de seres vivos. La biota produce fosfano. Entonces esto indicaría que habría vida. Venus tiene un diámetro de 12.104 kilómetros, poquitito menos que la Tierra, poquitito menos que nuestro planeta. Y la temperatura está entre 50 a 60 grados en la superficie. Parece como algo muy caliente, ¿no? Pero todavía no se sabe mucho acerca de la composición gaseosa de Venus. Este análisis de gases se hacen corriendo el espectro de la luz. Y el espectro, como los gases reaccionan distinto al espectro de la luz, se puede obtener más o menos composiciones. Pero todavía no se ha logrado entrar más allá de la estratosfera como para poder observarlo más de cerca. Marte, este planetita que tiene un núcleo líquido, como el de la Tierra, pero de 150 kilómetros de diámetro. Tiene 6.779 kilómetros de diámetro. Ahora, nuestro planeta, la Tierra, el núcleo tiene 2.442 kilómetros. El mismo núcleo, o sea, considerablemente mucho más grande. Y el diámetro total del planeta es casi el doble. ¿Qué sucedió? Que este golpe del asteroide hizo que perdiera mucho de la temperatura de su núcleo. Pero hace un par de años se descubrió que Marte todavía conserva actividad tectónica. Todavía hay temblores en Marte.
no se producen grandes terremotos porque la tectónica de placa apenas es móvil, tiene un roce muy transversal, no tiene la subducción ni la convección ni nada de eso, pero sí tiene algo de actividad tectónica, lo cual liberaría energía hacia el medio y permitiría en algunos lugares ríos de agua líquida subterránea. Y eso indica presencia o da posibilidades de vida. Esta es la luna de Europa, que tiene 3.121 kilómetros, entre 15 a 25 kilómetros de superficie dura congelada de agua, entre agua y hielo, y helio, agua congelada es hielo. Agua y helio está congelada entre 15, pero debajo de eso hay una capa de entre 60 a 150 kilómetros de agua líquida, en donde se podría establecer vida. ¿Por qué se establece que en estos lugares, por qué se piensa que en estos lugares podría haber vida? Porque resulta que ya lo han hecho, ya han revisado. Por ejemplo, Carl Sagan decía que en las nubes de Venus podrían haber bacterias viviendo, u organismos unicelulares. Pero si nosotros miramos nuestro planeta, tiene sectores que reproducen los ambientes que están en Marte, Venus, en Europa, en Titán. Hay sectores que reproducen ese ambiente con condiciones muy similares. Y en esos sectores encontramos estos seres vivos que se llaman extremófilos, como por ejemplo estos hipertermófilos, capaces de vivir entre 55 a 60 grados. Viven normalmente en zonas con afloramiento volcánico, con alta dosis química, y sin embargo prosperan ahí. Son animales, no son animales, pero son seres vivos, muy antiguos, con una presencia en la Tierra de más de 3.500 millones de años. Los primeros de ellos, estos no son iguales, pero siguen desde ese tiempo, habitando en lugares muy complicados. También otros son los Plicófilos, que viven en zonas, en los salares, por ejemplo, en lugares muy ácidos o alcalinos, en donde logran prosperar. No consumen, ellos producen su propia comida a través de reacciones químicas y son visibles solo a través de la acumulación de los cuerpos de los que van muriendo. Generan estos como roquitas que se ven ahí, son cuerpos de los que van muriendo. Otro grupo de extremófilos, son más de 50, así que vamos a nombrar unos poquitos. Son los Barofilia, que viven sobre todo en las fumarolas subterráneas, o sea, submarinas, que es casi lugares donde no llega la luz del sol. Y esto es un golpe, porque uno normalmente hasta hace 20, 30 años se pensaba que sin luz del sol no había posibilidad de vida. No, nuestro planeta, la Tierra, está lleno de fumarolas que están a 4.000, 5.000 kilómetros de profundidad y que están llenos de vida de este tipo, de animales unicelulares que se replican a sí mismos, pero que es vida. ¿Okay? ¿Por qué son importantes estos seres vivos? Porque producen microbiota. Sin este grupo, que se llaman arqueas, no puede existir la microbiota, porque son las arqueas las que entregan cambios y composiciones químicas para que se produzcan estos animales microscópicos, plantas microscópicas, algas microscópicas, hongos microscópicos, que van generando una cadena trófica que permite el surgimiento de vida más compleja. Sin embargo, dentro de la microbiota nosotros podemos identificar que hay algunos animales que son bilaterales, y al ser bilaterales ya tienen un nivel de complejidad. No sé si hablar de inteligencia, yo me atrevo a decir que sí, porque ese es un gran punto. Bueno, gracias a ello nosotros podemos tener, por ejemplo, este tipo de extremófilos, que son plantas. Esta es una planta del desierto que es capaz de recibir agua cada 20 años y permanecer viva. Y uno la mira, una cuestión seca, pero permanece y se sostiene. Gracias a este grupo de animales tan básicos es como se va sustentando la inteligencia. Y claro, la inteligencia uno puede entenderla como la capacidad de resolver ecuaciones, pero la inteligencia tiene que ver con la capacidad de sobrevivir y resolver ciertos problemas. No es sencillo cazar un animal. No es sencillo cazar un animal. Prueba de ello es que gran cantidad de los cazadores muere de hambre, porque es algo complejo. Y normalmente los animales mejores cazadores tienen una infancia larga porque las mamás les enseñan a cazar, porque solo no van a aprender.
O sea, si yo voy y abro las puertas del zoológico para que para que el tigre, el jaguar, los leones vivan felices en la naturaleza, en 6 meses los voy a pillar muertos, ya sea porque se murieron de hambre en la naturaleza o porque se metieron a las granjas a comer, porque no saben cazar y eso es un aprendizaje. Sin embargo, la inteligencia no necesariamente podríamos encontrarla en que alguien que pueda estar construyendo un vehículo eléctrico, sino que en la capacidad de depredar, de cazar, y esto es importante, sobre todo en otros sitios donde pensamos que no hay vida inteligente y se encuentran con un depredador el cual es impredecible. Por lo tanto, ¿cómo podríamos un poco comparar esta inteligencia? Es bien difícil comparar la inteligencia porque no todo depende del tamaño. ¿Ya? El tamaño del cerebro no siempre nos dice la inteligencia. A veces un cerebro muy grande tiene mucho espacio, un bulbo olfativo gigantesco y son animales bien torpes, pero que tienden a oler muy bien, o sea, a tener muy buen olfato. Entonces, lo que se hace es buscar las neuronas que están en el neocórtex, las que están en el exterior, pero como se comportan de manera distinta a los neocórtex, yo quise traer como una escala de qué cantidad de neuronas en general, tienen ciertos grupos de animales. Sabemos que las plantas no tienen neuronas, tienen otro tipo de conexiones, pero no tienen neuronas. La neurona es una célula animal que se especializa en funciones que tienen mucho que ver con la electricidad. ¿Ya? Yo no soy neurólogo, así que no me voy a meter a hablar de eso, sino que simplemente voy a decir que conectan muy bien. Y en esa conexión es donde van produciendo reacciones. Entonces, por ejemplo, ¿las conocen eso, no? Las sanguijuelas. Nosotros tenemos hartas en Valparaíso. Y estas tienen 10.000 neuronas. No, lo de Valparaíso era broma. Era una broma al Congreso, pero era una broma así de pasar. 10.000 neuronas poseen. Meba, pues, Ya, 10.000 neuronas, lo cual es una buena cantidad, pero si uno la compara, por ejemplo, con una hormiga, esta Componatus japonicus, que es una hormiga japonesa, que se establece que tienen colonias bastante complejas, donde tenemos la obrera, la reina y el zángano. Estaba apuntando para allá yo, Roberto. El zángano. Saludos a mi cuñado. Ya. Sí, donde uno mira la obrera, y la obrera tiene mucha mayor densidad, parece que fuera el cerebro más pequeño, pero tiene mayor densidad. No tienen propiamente cerebro, son unas cosas como ganglios, pero que sí aglomeran muchas neuronas. Ella anda por ahí por los 950.000, cada una. Una colonia de esta puede estar compuesta por unas 50.000 individuos, estamos hablando de 50 millones de neuronas trabajando en conjunto, ¿ya? Lo cual termina siendo algo muy, muy interesante. O sea, podríamos, por ejemplo, al compararla con un hámster que tiene 90 millones y decir que una colonia de hormigas es capaz de ideas tan complejas como un hámster. Y uno ve que las hormigas en conjunto son capaces de elaborar un puente, de matar animales mucho más grandes que ella, de realizar construcciones bien complejas. Y ahí hay algo que todavía no está muy estudiado, que tiene que ver con estas mentes de colmena, cuando se funciona en función del todo. Y en términos de funcionamientos colmenares, la inteligencia se va potenciando. Y eso es clave cuando uno tiene que resolver un grave problema. Si forma un buen equipo que trabajen todos juntos, el problema se hace mínimo. Si cada uno funciona para su lado, se hace complejo. Y si son inútiles, mejor hacerlo solo. Los cuervos corax, con 1.204 millones de neuronas, es sumamente inteligente, muy hábiles, son capaces de mentir, engañar, de resolver laberintos. Los cerdos, qué lindo, tocino aquel. 2.220 millones de neuronas. Y los cerdos, dicen algunas personas, son más inteligentes que los perros. Yo nunca he tenido cerdo, perros sí, pero cerdo no. Este loro gris africano, con 1.556 millones de neuronas. Esto yo lo he visto porque tengo un amigo que tiene en su casa, un amigo veterinario, y resulta que este amigo tiene una lorita que cuando él le da galleta, ella se encarga y le reparte porque tiene un guacamayo, tiene otros loros,
y ella viene, toma la mitad y le da al que esté más cerca. ¿Y por qué le da? No es porque sea muy generosa, sino porque si no se la quitan. Entonces antes de que le quiten una galleta entera, ella da la mitad. Es como no es que tenga conciencia social, sino que tiene conciencia práctica. Los pulpos. Los pulpos, curiosamente, uno pensaría que son como radiales, pero si uno lo mira bien, está partido al medio, es bilateral. Tiene un ojo a cada lado y 4 brazos para cada, 4 tentáculos hacia cada lado. Bueno, los pulpos tienen un cerebro que también, ahí está el cerebro, es bilateral. Parecen riñones, pero en realidad son 2 lóbulos cerebrales con 5.800 millones de neuronas. Es un buen número. Capaces de resolver problemas como abrir frascos para sacar lo que le dejan adentro. ¿Te acuerdas que hubo la teoría hace un par de años atrás, que decía que se suponía que realmente los pulpos eran extraterrestres que habían caído aquí a la Tierra en algún meteorito, en alguna cosa? Porque también el genoma es totalmente distinto al resto de los animales. No es tan distinto. O sea, tú tomas los genes de un pulpo, los de una sepia y los de un calamar y son tan parecidos como los de un chimpancé con un humano. Y claro, 98% de coincidencia, pero tienen, no sé, tendrán 80, no tengo el número exacto, pero más de 80 con una almeja. Entonces, es como, yo entiendo que a veces surjan personas que digan, esto es tan raro que debería haber caído el espacio, pero cuando algo cae del espacio es totalmente distinto a lo que tenemos, no un poquito. Por ejemplo, cuando cae un meteorito y uno lo toma, el meteorito tiene iridio y uno no encuentra iridio en ningún otro lugar de la superficie de nuestro planeta. El iridio que hay en nuestro planeta está solamente en el núcleo. Así que en la superficie no hay iridio. Y es tan pesado que se fue ahí cuando la Tierra estaba caliente, es tan pesado que no logra salir cuando aparece corteza nueva, se queda siempre en el núcleo. Entonces cuando caen meteoritos tienen iridio, eso no está en el planeta, es obvio que viene de afuera, pero con los animales que comparten genética, que comparten la flora intestinal con nuestro planeta, no estamos frente a desinformación. Exactamente. Los delfines, ¿cierto? En este caso nariz de botella con 37.000 millones de neuronas. El cerebro humano, nosotros, con 86.000 millones de neuronas, que la usemos todas. Ese es otro mito. Dicen que si el ser humano usara todo su cerebro, sería imparable. Nosotros usamos todo nuestro cerebro, pero no al mismo tiempo. Es como que si nosotros usáramos todo nuestro cuerpo, nosotros usamos todo nuestro cuerpo. Pero hay cosas como el hiato o el píloro que lo usamos de pronto cuando estamos comiendo nada más. No es que esté todo el día funcionando. Entonces, claro, usamos todo nuestro cuerpo, pero no todo el tiempo, todo nuestro cerebro, pero no todo el tiempo. A veces para poder concentrarnos y utilizar más, apagamos un sentido. Entonces, si yo voy a escuchar música, por ejemplo, pongo Rachmaninoff y quiero escucharlo bien, ¿qué hago yo? Cierro los ojos. Entonces le regalo un pedacito de neuronas de la visión para que trabajen ahí en la audición. Pero lo usamos completo. Y el rey de reyes de nuestro país, probablemente si lo comparamos con otros cetáceos, como con la ballena azul, queda muy chico, pero la ballena azul también sus neuronas son menos densas, están más expandidas. Con 257.000 millones de neuronas están los elefantes. En general, estos son promedios, no es preciso. Para ser preciso habría que haber medido individuo por individuo. Y eso ahí ya eleva los costos de la investigación. Entonces, claro, esto nos expande el cerebro y nos revienta en decir, si nosotros tuviéramos que hacer la síntesis, bueno, sabemos que en nuestro planeta la vida se sustenta sobre los seres vivos más básicos, unicelulares, que se replican a sí mismos y que en la medida en que se va complejizando, lo primero que aparece es la bilateria. Al ser bilaterales, ya tenemos animales que son mucho más complejos y que interactúan más con el medio, sobre todo cuando tienen la posibilidad de tocar el medio, de interactuar con él, no de ser ajenos a él, no de ser estáticos. Tienen que interactuar. Interactuar a través de la estructura corporal que tiene, en este caso, para nosotros que somos vertebrados, y además de vertebrados vamos a venir por el lado de aquellos de los deuteróstomos, que tenemos tejidos de este tipo, tenemos huesos.
tenemos tejidos musculares que tienen distinta densidad, por eso los chimpancés tienen más fuerza que nosotros, porque tienen unos músculos mucho más densos, pero no pueden nadar, se hunden. Entonces vamos a encontrar distintas densidades, distintos huesos, pero huesos que son correspondientes por nuestro centro común, pero el hueso como estructura interna, que permite que fuera de él se establezcan los patrones para tirar, para mover, pero el hueso va por dentro. ¿Por qué lo digo? Porque hay otros que van a establecer otro punto como para hacer su cuerpo. En este caso, nuestro cuerpo está en base a tejidos que requieren de alimentación y que los nutrimos a través de un sistema circulatorio. Y esto nos ha permitido al grupo de los vertebrados ser los más grandes. Ahí tenemos un grupo de dinosaurios que se llaman titanosaurios, que algunos llegaron a medir 40 metros, como el argentinosaurio. Ahí está. El futaloncosaurio, el patagotitán y todo eso. Pero en algún minuto los artrópodos, que son protóstomos, ellos que no tienen huesos, sino que tienen un esqueleto exterior, un exoesqueleto, llegaron a medir 3 metros, como ese Artopleura o Meganeura, que medía 1 metro de ancho durante un periodo que se llamaba Carbonífero. Entonces, ellos es el tamaño máximo que han logrado. Antes de ellos existió un escorpión marino que medía 3 metros. Existieron una especie de pulpo con una concha cónica que llegaron a los 6 metros. Pero comparado con eso, los animales vertebrados, ese parece que es el camino. O sea, si nos fuéramos a encontrar con animales grandes y que dominen su ambiente, de partida tendrían que ser con un sistema esquelético y con una cobertura que pudiera accionar ese sistema esquelético. No con un esqueleto por fuera, no les daría ese tamaño. Ni tampoco podrían ser más fuertes, pero solamente en tamaños micro. Al alcanzar grandes tamaños comienzan a perder su fuerza. Por ejemplo, lo digo de la siguiente manera: si un cangrejo, una jaiba, te aprieta, te va a doler muchísimo. Pero si ese animal fuera pequeñito, como ¿cómo se llama estos coleópteros? Los escarabajos, te puede cortar con su mandíbula. De hecho, los escarabajos cortan con su mandíbula, muerden, son capaces de sacar un pedazo. Algunos. En términos voladores, también tenemos que los vertebrados son aquellos que han alcanzado, como Quetzalcoatlus, Pelagornis, Argentavi, han alcanzado esos tamaños gigantescos. Por lo tanto, también seguimos por ahí en ese espacio. Claro que con muy poca densidad. Un Pelagornis, ese que está acá abajo, un pterosaurio volador de casi 12, 14 metros de envergadura, 5 metros de alto, pesaban alrededor de 250 hasta 300 kilos, puede que un poquito más, pero ya más de eso le costaba volar. Comparado con ese tamaño, una jirafa pesa casi 1 tonelada. Por lo tanto, eran bien livianos. Pero eso es propio del aire. En términos de sentido, ese es probablemente la mejor nariz del reino animal. Antenas de cierto tipo de lepidóptera, polilla, que son capaces de a 8 kilómetros percibir aromas tenues. Entonces, claro, nosotros pensamos nuestra nariz no es un buen receptor de aroma, a no ser que sea una cosa gigante como los elefantes. Pero en general, este es un mejor sistema de percepción externo. Y en términos de visión, ahora, esto de los sentidos va a tener mucha relación con el lugar en el cual viva un animal. Si estamos ubicados en un lugar que tiene muy pocas horas de día, o en un sitio que tiene muy pocas horas de día, va a ser otro sentido el que se dispare y no el de la visión. Si estamos en un lugar en donde la visión es hay demasiada luz, la visión también disminuye. Por lo tanto, el de los sentidos es totalmente variable al ambiente en el cual debe desenvolverse. Y esto va a condicionar totalmente la comunicación entre esos animales. El rumbo que tome la evolución va a estar condicionado totalmente por cuál va a ser el tipo, de la comunicación va a estar condicionado al tipo de sentido desarrollado. El sentido que más desarrollamos es el que más utilizamos para comunicarnos. En nuestro caso, nosotros utilizamos el oído. Es raro, porque somos muy visuales, pero nosotros el oído, cuando alguien te pregunta cómo estás, si tú no quieres que te moleste, dices, bien, ¿y tú? Y se terminó la conversación. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también.
fin, no queremos hablar de eso. Aunque tú veas que el otro viene, bien, y tú, se terminó la conversación, porque en nuestro oído nos comunicamos y no es nuestro ojo el que nos dice, a ver cómo estamos. A ver, los perros tienen esta cosa que son mucho más visuales en términos de comunicación directa y olfativo en términos de comunicación esencial. Entonces, los perros se miran y de acuerdo a la postura es como reaccionan. Se reaccionan con agresividad, con sumisión, y luego de eso, cuando se quieren conocer mejor, se huelen. No sería muy cómodo para nosotros andarnos oliendo la cola, pero ellos lo hacen así y con eso se conocen como de cerca. Entonces, cuando nosotros buscamos la comunicación, tendríamos que pensar en qué es lo que sería lo más efectivo. Yo casi estoy pensando como en que nos propusiéramos aquí escribir una obra de ciencia ficción. ¿Cómo asumiríamos que va a ser la evolución en ese lugar donde nos vamos a situar? Y por supuesto que la comunicación más efectiva es el binario, que para nosotros es un 1 y un 0, pero para otro puede ser un sí, un no, un blanco, un negro, un toco, no toco, pero es binario, significa que es de a dos, un sí y un no, y eso va a articular una comunicación que sea totalmente efectiva. Es muy curioso, pero es la que más éxito tiene. Incluso nosotros aprendemos así a través del ensayo y error, que es un término de aprendizaje binario. Sale, no sale, resulta, no resulta. En los controles de calidad se utiliza el pasa, no pasa. Tú tomas algo, pasa, no pasa, pasa, no pasa, pasa, no pasó, para afuera, no pasó, para afuera. Y es súper rápido y efectivo. Este es muy interesante, esta película, no sé si la vieron, es Valerian, en donde el primer punto que tienen aquí es el tema de la comunicación. ¿Cómo establecer comunicación? Y vemos que el impulso de dos especies tiene que ver con la flexibilidad y también encontrar el punto de encuentro. ¿Cómo van a lograr establecer una comunicación sabiendo que hay sentidos tan distintos? Claro, en estas películas siempre se resuelve a través de tecnología, pero sería complejo, ¿no? Lo primero que puede surgir es la agresividad. Ahora, interesante, no tienen nariz, pero son bilaterales, con una estructura central, ¿cierto? Acá todos los animales que tenemos cabeza y cuerpo somos cordados. Eso es nuestro grupo, que tenemos un cordón al medio que nos recorre. Pero podríamos encontrarnos en otros lugares otros seres que no sean cordados, sino que sean más bien ramificados. Sin embargo, todos ellos van a necesitar esta comunicación del centro con el ambiente, que puede ser natural o ser artificial. En términos de desarrollo, por ejemplo, estos necesitan de un líquido, los gestos que para nosotros pueden ser tan agresivos como la muestra de los dientes, o estos son radiales, y ahí es donde uno queda medio extraño y dice, vaya. Y el uso por supuesto que dan de las criaturas terrestres para sacarla y darle otro sentido. Gracias. Mención importante, los xenomorfos. Porque los xenomorfos, no sé si vieron Alien, cada vez han ido ahondando más en el tema de los xenomorfos. El xenomorfo es un animal independiente, un ser vivo independiente, pero que tiene una reproducción parasitaria. O sea, la hembra, ¿cómo se llama? La reina. La reina es capaz de desovar por ella misma. Uh-huh. Pero los demás, para reproducirse, necesitan desovar en un ser vivo. Y ese ser vivo contamina con ADN al nuevo xenomorfo. Sí. Ya están saliendo las versiones, por ejemplo, de gorila o la misma del depredador. Y esto es algo muy posible. La evolución podría tomar ese camino, porque es un camino que no le ha dado muy buen resultado, pero le ha permitido permanecer presente a los virus. Los virus no están considerados vivos, porque para reproducirse ellos requieren de un huésped que los reproduzca. Ellos no se reproducen, los reproducen. Por lo tanto, en este caso, claro, serían casi como un virus que va atacando a otros, pero es algo que podríamos mantener dentro de nuestra mente. Pueden existir seres vivos que se reproduzcan a través de otros seres vivos, totalmente de acuerdo. Sí, esa es una licencia que se dio James Cameron, porque originalmente en el Alien dirigido por Ridley Scott no se necesita una reina para reproducirse. Es una criatura tan compleja, el alien, que sobrevive a todo terreno, frío, calor, con aire, sin aire. Es
un organismo totalmente independiente de sobrevivir a cualquier ambiente y de reproducirse a sí mismo. En la versión extendida, si vemos del Alien original, vemos realmente que en el Nostromo, cada uno de los que van desapareciendo los va ocupando y los va infectando para crear nuevas vidas. No es necesaria la reina. Claro. Es una licencia que se tomó James Cameron. Pero en este caso, claro, su reproducción es dependiente. Nosotros tenemos algo parecido así como a un alien, ¿eh? Los tardígrados, los ositos de agua, los animales muy pequeñitos, pertenecientes al grupo cercano a los artrópodos, que han ido al espacio y han vuelto en el fuselaje de un transbordador y sobrevivieron. Ellos pueden estar a más de 200 grados de temperatura, sobre 150 grados de congelamiento, pueden dormir durante 5 años, se repliegan, se encapsulan y duermen, son microscópicos, miden menos de 1 milímetro, viven en el musgo y viven en nuestro planeta desde hace 500 millones de años y todavía nadie sabe cuánto viven. Solamente han logrado matarlos, pero nadie ha tenido uno en cautiverio hasta que muera de manera natural. Son maravillosos. Este Russell comenzó con esta idea, que hasta el día de hoy todavía persiste, esta percepción de dinosaurios que evolucionaron y se hominizaron. Entonces es como bien raro porque es como el resultado humano de un dinosaurio que no tiene cola pero tiene ombligo. Porque esta es una escultura, acá lo tengo. No tiene cola pero tiene ombligo. Y sería como la evolución de... Estas son seres totalmente míticos porque no están en la naturaleza. Podría haber sido... recuerden que en ciencia es algo posible, o sea, es posible, pero lo más seguro es que no tuviera ese aspecto. Tendría que caminar en la punta de los dedos con el tobillo bien elevado, además tendría una colita corta que se asomaría, probablemente habría perdido sus plumas, pero también el anillo pupilar sería redondo, no alargado. Habrían varias características que estarían fuera de él. Sí, Dato Freak, en los años 80, aún me acuerdo, la revista Rumbo del diario La Tercera, empieza a sacar una serie de artículos sobre posible vida extraterrestre y representa estos dinosaurios como reptilianos. Y de ahí quedan marcados como la forma que conocemos hasta el día de hoy de los reptilianos, pero realmente son dinosaurios. Claro, exactamente. Una mención honrosa en términos de evolución a la selección sexual, porque esto es muy particular. La selección sexual surge, aquí estamos, surge como si nosotros pudiéramos programar al que está por nacer, como ese Adam, ¿no? de Marvel, que es un ser creado genéticamente, pero no es así. Nosotros somos diploides. Necesitamos de una célula formada de 2 protocélulas. Y esto nos entrega toda la garantía de obtener lo mejor de cada mundo. Y en un caso, si se topan 2 cosas malas, ahí las heredamos igual. Pero esto entrega la necesidad de que en la selección sexual se escoja la pareja. Ya sea que escoja la posibilidad de dominar a las hembras o que la hembra escoja al macho. ¿Ya? Y esto es súper raro porque ¿a quién vamos a escoger? Teniendo posibilidades. Yo puse aquí lámina al azar, nomás solamente para presentar la idea de qué está pasando hoy día con nuestra evolución. Entre quién está comandando la evolución, hacia dónde vamos a ir, hacia estas princesas que esperan durmiendo, que llegue alguien y les dé un beso, porque sería un beso no consentido, que va a meter en problemas legales al príncipe para el resto del tiempo. Bueno, aquí como el príncipe probablemente va a salir firmando con una clase de ética, algo así. O escogemos a la princesa empoderada. Esto está dibujando hoy día nuestra posibilidad, nuestra sociedad. Una involución. No sé si involución, porque la evolución simplemente es mantenerte vivo. Si tú te mantienes vivo, la evolución está actuando en ti. Cuando se produce generalmente se habla de regresiones cuando aparecen algunos caracteres que ya estaban desaparecidos. Pero en este caso simplemente nos estamos moviendo. Ahora, si el movimiento no es bueno, podría terminar en extinción. Algo que está pasando con generaciones muy jóvenes hoy día, que nos estamos llenando de chicos llenos, o sea, están apareciendo muchos jóvenes, varones, jóvenes, muy jóvenes, entre 15 y 18 años, usted es mayor, llenos de duda
lleno, súper inseguro. Y un montón de chicas que están muy seguras. Y me parece súper bien que estén súper seguras, pero me duele un poco que empieza a aparecer la inseguridad por este otro lado. Uno quisiera una sociedad como equilibrada, en donde todos nos sintamos seguros, nos sintamos bien, pero eso es algo lo cual yo creo que no es que debamos corregir, debemos conversarlo, de tener una idea común. Eh, son muy jóvenes para recordar, pero ella se llamaba Anne-Marie Smith, Anna Nicole Smith, y ese es su esposo, se casó. De alguna manera extraña, en la luna de miel, pasó la luna de miel y se murió él. Que no podía cerrar la tapa de la sonrisa que tenía el caballero, pero ella Murió heredó contento. sus millones. Ella heredó sus millones. Son casos, esta también es el caso que apareció hace un par de años, ella tiene 91 años y él 22. Son novios. Entonces, evidentemente que ese camino es totalmente libre, pero está afectando a lo que estamos y lo que nos estamos convirtiendo, para dónde vamos, que es lo que queremos lograr. Estas son proyecciones, esta proyección me la encontré y es muy rara, pensando en cómo se va a ir moviendo, simplemente proyectando cómo ha ido derivando nuestros cambios físicos, cómo nos ha ido haciendo cada vez más espigados, ¿cierto? Y bueno, yo tengo un amigo que se parecía así, tiene como patas largas y todo eso, pero me llama la atención que esté la proyección en estas ideas. Esa es la idea como lógica. Yo no sé dónde coinciden, no sé dónde se separan, pero algo que sí es seguro es que la vida no es exclusiva de nuestro planeta. ¿Podemos encontrar vida en el universo? Sí. ¿Vida inteligente? Sí. Civilizaciones, cada vez más escasa la posibilidad, y la tecnología como para viajar entre sistemas solares, casi nulo. Es muy, muy complejo. Pero sin embargo existe. ¿Y que podríamos llegar a comunicarnos? Claro que sí. Claro que el mensaje que yo envío hoy día a la velocidad de la luz va a llegar y se va a devolver en cientos, miles y hasta millones de años. Claro, por ejemplo, nosotros vivimos a 226 millones de años luz del centro de nuestra galaxia, pero la luz en ir y volver se podría demorar un par de meses, porque la luz no está sujeta al tiempo. Es raro, pero cuando algo va a la velocidad de la luz, el tiempo pasa para nosotros, pero no para el que va. El que va y vuelve va a pasar 2 meses. A nosotros van a pasar 200 millones de años. Entonces, comunicarnos con otra civilización tendría que ser una actividad de colmena. Porque el que se comunique o el que hable es como cuando uno llega a un trabajo y te cambian el jefe. Entonces tú vas a pedir tus vacaciones y te dices, no le puedo autorizar, pero si yo hablé con el jefe, bueno, era otro jefe. Y se terminó el trato. Entonces, en esta situación vamos a tener que tomar ciertos acuerdos y, por supuesto, seguir soñando, porque la evolución no tiene límite, simplemente avanza con lo que tiene. No nos van a salir alas, pero ¿podríamos alcanzar el vuelo? Sí, como un murciélago. Pero no nos van a salir alas, esos son brazos con piel. Sí. Bueno, hay un concepto ¿Ustedes vieron 2001 Odisea en el espacio o no? ¿Sí? Ya. En 2001 Odisea del espacio, Stanley Kubrick se acerca a conversar con Carl Sagan. Ya. Le pide consejo científico. Porque lo que es realmente 2001 Odisea en el espacio es el primer contacto extraterrestre. Esa es la idea primaria que tuvo Kubrick a partir de la idea del autor del novelista ¿cómo se llama? No recuerdo. Arthur C. Clarke, ¿ya? Está basado en un relato corto que se llamaba El Centinela, pero cuando hicieron 2001 se sentó Kubrick con Arthur C. Clarke y ellos mismos hicieron el guión, y mientras se hacía la producción, Clarke aprovechó de escribir el libro, que son cosas totalmente distintas. La película y el libro son cosas totalmente distintas. Pero volviendo al punto de la evolución, se acerca, ¿cómo se llama?, a hablar con Carl Sagan, Kubrick, y le explica lo que él quiere hacer. Entonces le dice, perfecto, ¿y cuál es el medio de comunicación? El monolito. El primer contacto es el monolito. Después tenemos el monolito en la Luna y después el monolito en Júpiter. El hombre lo empieza a seguir el monolito para tratar de encontrar esa civilización, para hacer ese contacto. Y hace una premisa que se lo dice Carl Sagan. Le dice, no van a poder encontrar ese contacto nunca. ¿Por qué? Porque esa civilización
ya evolucionó, es otra cosa. Ya no es la que mandó ese monolito primario hace muchos siglos. Así que definitivamente nunca se van a topar. Nunca. Y ese es el problema final de la película, que se muestra en la evolución del hombre, que es el bebé que vemos al final del filme, es la evolución del hombre hacia el hombre del espacio. Eso es lo que quiere el mensaje de 2001. Pero nunca se encuentra ese contacto con esa civilización que mandó el monolito, porque evolucionó, cambió, mutó. Es como la pintura rupestre, o la litografía, en fin, todos esos mensajes que nos han dejado grabados en los muros, o los Moai. Los Moai son una comunicación, pero que va por un puro lado, pues nosotros la escuchamos, pero ellos jamás nos van a escuchar. Correcto, sí. También en Encuentro Cercano al Tercer Tipo, Steven Spielberg también se acercó al mismo Carl Sagan para decir lo mismo que habían hablado con Kubrick. Entonces le dice, perfecto, pero en la vida extraterrestre no es como nosotros, si lo vemos científicamente, no son, ¿cómo se llama? Como nosotros somos humanoides. No son humanoides. Tienen que haber formas totalmente distintas, porque las condiciones de cada planeta, de cada sistema, no todas se va a basar en oxígeno, puede ser silicón, puede ser cualquier otro tipo de forma de vida que salga, porque es al azar. Es una... no es que se repita la misma forma de vida en distintas partes del mundo, simplemente son casualidades. Sí, algo interesante, bueno, sin desmerecer lo más mínimo a Carl Sagan, al contrario, es totalmente un semidios. En los anillos de vida de los sistemas solares tienden a acumularse los mismos elementos. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, el sílice, no sé, el agua, todo ello tiende a quedar cerca de ese anillo y a irse reuniendo. Por lo tanto, muy, muy común encontrar dentro de, en este caso, nuestro sistema solar, entre el segundo, tercer y cuarto planeta, encontrar rocas y agua. Eso es muy frecuente. Y encontrar agua más afuera podría ser un poquito más complejo, porque hay mucha presencia de helio, amoníaco, pero también es posible. Lo que sí no agregué fue la llegada. Porque la llegada también tiene esta idea un poco como, no sé si la vieron, pero son criaturas un poco cefalopoides, así como, ¿no lo vieron? Ya, no voy a spoiler la película porque es bien buena. Tienen que verla, La Llegada. Y por suerte no lo agregué. Pero tiene una visión interesante de cómo podría ser la vida, que a lo largo lo que estamos hablando de aquí es del curso que tomó la evolución en otros lugares. Y del que puede tomar acá, claro, evidentemente en los últimos años se ha reportado que animales que están en contacto con el ser humano tienen desarrollo cognitivo distinto que aquellos que no lo tienen. Como voy a poner un ejemplo, los cuervos, los perros, las ratas que conviven con humanos como mascota tienen un desarrollo cognitivo mucho mayor que las que viven silvestres. Y el elemento común que está aquí no es que ellos estén evolucionando y volviéndose más inteligentes, el elemento común que está aquí es la estimulación temprana, que eso define mucho del desarrollo de la inteligencia a lo largo de la vida. Sí. Cerrando con lo de Spielberg, con Carl Sagan, entonces le dice, pero lamentablemente no me sirve ese Spielberg, porque es Hollywood, tengo que mostrar al final un gris, lo que sea, porque si no me matan. Entonces, como tuvo que recurrir finalmente, cuando descienden los ovnis, mostrar los grises, pero dijo, si hubiera seguido la tendencia Carl Sagan, hubiera sido lo más lógico. Carl Sagan levantó la hipótesis de que en otros países podrían haber animales que se alimentaran, por ejemplo, de metano, y que podrían ser gigantescos, flotando, porque el metano, como es muy liviano al alimentarse, tipo medusa. Claro, o como ballenas de metano, sí, que fueran con paredes, membranas celulares muy, muy delgadas, y que simplemente fueran metabolizando el metano, entonces flotarían como que fuesen nubes. Y eso, claro, es posible, pero cuando uno mira las constantes que se producen, el tema de ser bilaterales es incluso en estos animales que describe Carl Sagan también son bilaterales, porque entrega un beneficio que no lo da ninguna otra estructura, y es tener un repuesto siempre. Y además
conjugar dos, dos gametos, ¿cierto? Para producir un cigoto, dos gametos que puedan entregar esta posibilidad, que tienen mucha más fortaleza genética que en el caso de tener que ser monoparentales, como la partenogénesis, por ejemplo. Sí. Me estaba acordando del planeta de los simios, la original. También, ¿cuándo se llaman los...? ¿Cómo llegan a tener inteligencia los monos o adquirirla de cierta manera? Es que un virus a finales del siglo XX mata a todos los animales mascotas, a los perros y los gatos. Entonces, el hombre dependiente de los animales se acerca a lo más cercano, que son los simios y los monos, los llevan a sus casas, y esto empiezan a condicionarse muy rápidamente y a aprender las costumbres del hombre, y empiezan a ser primero mozos, después esclavos, hasta que finalmente uno aprende a hablar y dice no. De ahí comienza la evolución del planeta de los simios, y después de una hecatombe nuclear, el hombre muere y es el mono que reina sobre la Tierra. El simio en este. ¿Preguntas, chicos? O comentarios. Confianza, estamos aquí en familia. Niña. Ujú. 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 Claro, una pregunta interesante sería, eh, ¿cuáles son lo que lo puso a la cabeza? ¿Qué es lo que le dio el éxito? Si es, por ejemplo, mucho más intelectual y tecnológico, evidentemente la fuerza no va a ser lo suyo. Pero si es un depredador, sí. Sí. Y eso a mí de repente me da un poquito de miedo, ¿no? Esperando que tanto que queremos establecer estos vínculos ¿a quién? Con nosotros nos empieza a llamar por hacer una analogía, ¿no? Que el pavo nos empieza a invitar a su casa cuando llega el año nuevo. No tiene como mucho sentido. Sí. Pero podría llegar a ser. Sí. El extraterrestre. Todos piensan que es un niño, pues realmente es un viejo botánico, ¿no? Que ellos cultivan plantas a través del universo y están cada cierto tiempo en la Tierra, han estado muchos años presentes en la Tierra. Y ellos vienen de un mundo que es mucho más pesado, por eso son como de cuerpos muy achatados, manos largas, ¿ah? Porque su mundo los oprime en la gravedad, que eso está bastante interesante, y lo hacen que sean como los pachachitos y puedan simplemente con sus manos tratar de evolucionar, o sea, evolucionar de otra manera para tratar de sobrevivir, y simplemente su cuello se alarga simplemente para poder observar lo que viene a su alrededor. Eso también es bastante interesante. Yo leí algo muy entretenido con eso de ET, y es que el niño, bueno, sería un niño el que cayó en la Tierra, de acuerdo a lo que yo leí, que tendría un gran dominio de la fuerza, porque la raza de ET participa del Senado Galáctico. Por lo tanto, ellos son propensos a tener dominio de la fuerza, y él sería un natural. Por eso que es capaz de darle vida a la plantita y comunicarse y mover cosas con... Sí, pero según el guión original y la novela que está basado en el libro, se dice que es un viejo botánico, no es un niño, como muchos pensaban, no, es un viejo una botánico. adaptación, otro Spielberg. Sí, y lo que se hace ahí, porque tenían una competencia muy sana entre Steven Spielberg y George Lucas, que empiezan a competirse entre ellos y empiezan a colocarse ciertas referencias de sus propias películas de un lado a otro. Se mencionan, y es cuando están en Halloween, cuando salen, se ve que viene un Yoda pasando y pasa y dice, amigo. Entonces, después Spielberg le devuelve la mano colocándolo ET en el Consejo Galáctico. Es un juego que tenían entre ambos. Lucas. Tienen un juego entre ambos.
Sí. ¿Preguntas? Con confianza, con confianza. Tienden muchas más posibilidades al desarrollo de la inteligencia de los cazadores. ¿Por qué? Porque el animal, por ejemplo, las plantas, ¿por qué no desarrollan inteligencia propiamente tal, sino que desarrollan estrategia? Es porque ellas tienen un vivir estacionado. Las presas, ellas escapan, por lo tanto se dedican a comer y a estar atentos. Pero el cazador tiene que derrotar a todo lo que está en el ambiente para llegar a obtener su presa. En este caso va a obtener varias alternativas, pero la mayor de ellas, que es la caza, es activa y tiene que ver con estrategia. No puede no tener estrategia, porque el que no tiene estrategia se muere. O sea, si a ti una cebra, por ejemplo, para un ser humano es prácticamente imposible llegar a tocar una cebra en estado salvaje, porque tú jamás logras estar a menos de 200 metros de una cebra. Porque el ser humano es visible, es olfateable, todo. Entonces, ¿qué hace un animal? O espera donde la cebra tiene que llegar, como en el agua, o espera por donde la cebra tiene que pasar. Pero no es que los leones, hay un grupo de cebras para allá y los leones vayan y lleguen y atrapen a una, porque las cebras, cuando lo ven, con una que lo vea, arrancan las 2000. Así que es muy, muy difícil. ¿Qué hacen? Tienden emboscada. Los leones, por ejemplo, tienden emboscada. Los leopardos, eso estoy hablando de animales africanos porque son como una referencia más sencilla. Acá los pumas atacan desde lo alto y preferentemente en la noche a los guanacos, porque es la alternativa que tiene, porque el guanaco lo ve y lo primero que hace, grita y todos arrancan. Es algo complejo. Entonces la inteligencia normalmente se tiende a desarrollar más en los animales que son depredadores, como delfines, como los lobos, como, excepto en otros que ahí es bien complejo el desarrollo de la inteligencia, que es como los elefantes, que salen del molde totalmente, que tienen estos sentimientos profundos, esta memoria tan grande, la conexión maternal. Pero en general los depredadores son porque tienen la necesidad. ¿Y cuál es el depredador más grande sobre el planeta? El hombre. El más terrible. Yo, fíjate, yo hago muchas actividades con niños y siempre les digo, cuando les den pollito, carne, algo así, cómanselo todo, porque ese pollo que usted está botando a la basura dio su vida para que usted esté saludable. Botar animales. Yo sé que hay personas que no comen animales, me saco el sombrero. Sin embargo, yo soy adicto a la proteína, pero el que come animal no puede botarlo. Es una falta contra la naturaleza. Sí. Como cuando yo botaba el pan. Cuando era chico, mi abuelita me retaba por botar el pan. Dice que no se bota el pan. Sí. Ya. Últimas preguntas para que vamos cerrando, con confianza. Timo. Es bien interesante la pregunta, porque, por ejemplo, nosotros hace 80.000 años no éramos nadie en este planeta. Nadie. Éramos un grupo. Hace 15.000 años éramos unas manchitas. Y hace 12.000 años a alguien se le ocurrió desarrollar el egoísmo, generar agricultura y empezar a cultivar para que no te falte nada. Y desde ahí en adelante dejamos la escoba. 12.000 años. Y se ha extinguido casi la misma cantidad de animales que extinguió la caída del meteorito al sur de México. Ahora, ¿qué animal podría tomar esa posta? No lo sé, porque yo por lo menos lo identifico. Los chimpancés son igual de egoístas que nosotros, igual de machistas que nosotros, igual de agresivos que nosotros. Los chimpancés, los delfines, no sé si en términos de civilización, pero aquí estoy yendo yo.
que nosotros somos una especie que depreda, y no solo depreda, sino que lastima a otros. En los chimpancés se evidencia genocidio, se evidencia también matanza de infantes para apropiarse de las madres, violaciones, pugnas de poder, ¿cómo se llama esto? Soborno. Hay tipos que sobornan al jefe para que les dé una esposa. En los chimpancés, está documentado. En los delfines también. De hecho, hay grupos de delfines que se han observado en los últimos años que son de varias especies y salen por ahí por el mar a hacer de las suyas. Que pescan peces globo y se empiezan a jugar con ellos hasta que quedan totalmente perdidos, así casi, si estuvieran fuera del agua estarían babeando de drogados, o abusan de otros delfines, de otras especies, al que pillan por ahí. Andan haciendo como delfinazos, por ponerle un nombre, ¿no? Un nombre que sea televisivo. Y yo creo que por ahí podría ir el tema, porque en general los animales lo que buscan es un espacio en donde se mantenga el equilibrio. Eso es lo que buscan y eso es lo que permite de que las especies sigan avanzando. Pero cualquiera que se descontrola estropea todo. Eso es lo complejo. Especies que tienden a dominar mucho el lugar, por ejemplo, los lobos. Los lobos son de alto dominio, pero ellos entre sí tienen su estructura y su equilibrio, ocupan su espacio, prefieren no pelearse. Es difícil ver a dos clanes de lobos peleándose a muerte, es muy, muy difícil, pero ellos sí se expanden rápido y ahí van ocupando el espacio de otros animales. Pero así como tener la especie que pueda irrumpir con, yo creo que podrían ser los chimpancés, porque los chimpancés protegen sus árboles, no dejan que otros animales coman, por ejemplo de las higueras, los nogales, ellos los protegen y no dejan que otros se acerquen cuando están por madurar, que otros se vayan, no, solo comen ellos, van, se asientan debajo de un nogal y se comen todas las nueces y se van cuando no queda ninguna, no dejan otros animales que se acerquen a comer ahí. Y como son potentes porque son en grupo, ahí andarían cerca. Entonces el planeta de los simios no está tan lejos. Así que sí, entonces los invito a leer El planeta de los simios, el libro. No tiene nada que ver con las películas. Es mucho más interesante el libro. Y a ver la llegada, también, muy bueno. Sí, ya. En nombre del LDP Magazine y la Biblioteca Municipal de Providencia, muchas gracias por asistir. Este fue parte de nuestros ciclos de conversatorios que ya volvemos el próximo mes, ya en noviembre, para hablar del señor Cliff Parker en Viñetas. Así que un gusto, nos estamos viendo. Gracias, Andrés. Muchas gracias a usted. Que tengan una buena semana. Sí, gracias. Apagamos la grabación. En LDP Magazine